muchas cosas, ustedes mándenme un mensaje como me mandaron hoy, pero más temprano, porque si no, a ver, un mensaje más, para eso está el WhatsApp. Ah, no, Ay, algunos no, estábamos intentando entrar en el link de esta mañana, digamos. Pensábamos que era el mismo. no sé si es el mismo, vos sabés que no sé, pero no era. Acá, 5, con 3 tenés, con más 3 tenés y tenés el ácido, ¿cómo se llama este ácido? Ah, y acá me faltó el más 2 también. Hay otros números de oxidación, más 2. Hay otros más todavía. No, traten de avisarme cuando pasa eso, porque bueno, por ahí me enloquezco. Como los lunes tengo así clases, unas todas seguidas, más 2, más 1 y 0. Acá tengo, en más 2 tengo el monóxido de nitrógeno, por ejemplo, en más 1 el monóxido de dinitrógeno, en 0 el nitrógeno. Con menos 1, a ver, espera, con menos 1 había, pero no me acuerdo ahora, ya me voy a acordar. 2, la hidracina, con menos 3 el amoníaco, ¿sí? Y con menos 1 ya me voy a acordar algún ejemplito que tengamos. Pero tiene con menos 1 también. O sea, son un montón, son un montón. Ojo con los números de oxidación, porque de acuerdo también a con quién se combina, como en el caso del, fíjense, el nitrógeno con elementos más electronegativos tiene números de oxidación positivos, y con elementos menos electronegativos que él, como el caso del hidrógeno, tiene números negativos, ¿sí? Eso tiene sentido de acuerdo a lo que hablábamos esta mañana en número de oxidación. No sé si hay otra preguntita. Profe, ¿hay alguna tabla periódica con la que se maneje la cátedra específicamente? Sí, lo que vos decís está perfecto, porque ahora ya voy a colgar, voy a anotar lo que me estás diciendo. Voy a cargar una tabla con la que pero ojo que la tabla periódica que ustedes tienen tabla periódica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esa la pueden usar, no hay problema. Yo lo que les voy a cargar es una tabla periódica para las evaluaciones, que tiene solo símbolo químico, nombre del elemento, eh, número atómico y masa atómica, nada más, masa atómica relativa. Esa es, pero la tabla la pueden utilizar. Y como les estaba diciendo, creo que no sé si lo he dicho esta mañana, en el Google, en el Moodle, está la tabla de potenciales electroquímicos que van a usar. ¿Mm? Está disponible ahí. No, esta tabla es para evaluaciones, la otra tabla que es la que pueden usar ustedes tranquilos. Hay una tabla Z que uso yo que es pero es muy difícil de conseguir y es muy completa. Pero cualquier otra tabla puede servir en cuanto a tabla periódica, ¿no? ¿Alguna otra dudita? ¿Alguna otra Profe, duda? Sí. ¿puede explicar lo del puente salino de nuevo, lo de esta Ah, mañana? bien. A ver, a ver. Vamos con la... Estamos compartiendo la planillita, ¿no? Sí. Bueno, hagamos el esquema clásico de la celda de Daniel, de una batería que usa este puente salino. Bien. Acuérdense que el puente salino no es el tubo de vidrio en U, simplemente el tubo de vidrio contiene la solución. Acá vamos a tener un electrodo, acá tenemos el otro electrodo, los electrodos están conectados, están unidos, el alambre conductor, este es el conductor de electrones, ¿sí? Aquí pueden colocar un sistema de medición para medir voltaje o corriente puede ser, o corriente eléctrica.
o sea, voltaje o amperaje, ¿sí? Acá tengo un electrodo de zinc. ¿Cómo es este electrodo de zinc, chicos? Y tengo una solución de iones zinc. Y acá una solución de iones cobre, ¿sí? Entonces, este es el ánodo, la hemicelda de la izquierda, el ánodo, y la hemicelda de la derecha es el cátodo, ¿sí? Este es negativo porque de acá salen los electrones, esta es la fuente de carga negativa, ¿sí? De acá salen los electrones a la zona del cátodo que los atrae, por lo tanto, este es positivo. Acuérdense la convención de signos, ¿sí? Y entonces, en el ánodo, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurría en el ánodo? La oxidación. La oxidación. Entonces, lo vamos a poner así para que quede mejor. Esta es la oxidación. Oxidación. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasaba en el cátodo? La reducción. La La reducción. reducción. Entonces, la reducción. Bien, entonces esta es la famosa celda de Daniel, es muy sencilla. Celda de Daniel, ¿sí? Daniel. Bien, la cuestión es así, a medida que avanza la reacción, ¿qué es lo que pasa en el cátodo, por ejemplo? Si acá se produce la oxidación del zinc, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, esta celda, acuérdense que es, acá se produce la reducción, esta celda es, esta reacción, la reacción global es esta. Esta es la reacción global. ¿Sí? Reacción global. A medida que avanza la oxidación, ¿qué es lo que pasa en el ánodo y qué es lo que pasa en el cátodo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Algo va pasando? En el ánodo se consume zinc. Se consume zinc y a consecuencia de ese consumo, ¿qué pasa? Se libera. En el agua. ¿Qué pasa cuando se consume zinc? Se consume zinc porque ¿qué le está pasando? Se está oxidando. Entonces, ¿qué está pasando ahí con las cargas? Se están trasladando a la otra, al otro cátodo. No, no viajan, los iones no viajan. No, los iones no se Viajan son disuelven. los electrones. Y se Claro, los electrones. con el ¿Qué es lo que pasa a medida entonces que se desgasta el zinc, bueno, que interviene? Se desequilibran las cargas ¿Por qué se desequilibran las cargas? porque el zinc al oxidarse, Mm. el ánodo va a quedar cargado positivamente y el cátodo negativamente. Claro, aquí puede haber un exceso de carga. Vamos a sacar el puente salino. Vamos a sacar, después lo vamos a poner. Vamos a sacar el puente salino. Sin puente salino pasa eso que vos decís. Entonces, en el ánodo, acá, aquí va a haber un exceso de cargas positivas. Positiva. ¿Y qué va a pasar esto en el ánodo? ¿Y qué va a pasar en el cátodo? Va a quedar cargado negativamente. Sí, porque se va reduciendo los iones y se van depositando sobre el electrodo. Hay un exceso de cargas negativas. Porque siempre, yo acá he puesto sin 2 más, pero siempre en contraión. ¿Ah? En realidad, la reacción molecular es esta. Esta es la reacción molecular. Y acá, perdón, porque acá no me han dicho nada, ustedes tienen que haber saltado como leche hervida, ¿no? Esto, 2 más, esto es 2 más, zinc, zinc, sulfato. Entonces, aquí va a haber exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir aquí es que hay un problema, acá hay un exceso de cargas positivas, acá hay exceso de carga negativa, no hay forma de cerrar el circuito, hay que cerrarlo al circuito, porque los electrones conducen la corriente y los iones conducen en la solución. Entonces yo tengo que vincular de alguna manera estas dos soluciones, y lo que hago es vincularlas, o sea, conectarlas sin mezclarlas, no tengo que mezclar la solución del vaso de la izquierda con el vaso de la derecha. Entonces, para eso utilizo el puente salino. ¿Mm?
Lo vamos a hacer en otro dibujo para que para que quede claro. Vamos a hacer el dibujo. Esta celda, entonces, como está ahora, no funciona. Esta no funciona. Necesito conectarlas a las soluciones, para que puedan los iones conducir la corriente, sin que se produzcan esos excesos, evitando esos excesos. Entonces, aquí va a haber lo mismo, pero al colocarle el puente salino, que el puente salino, ¿qué era lo que tenía? Dije yo esta mañana. ¿Qué tenía el puente salino? Agar. Tenía una sustancia que se gelatiniza, que es una gelatina, un polisacárido, es lo que tiene la gelatina. ¿Sí? Y lo que hace es mezclar esa gelatina. La gelatina es fundamentalmente ¿para qué? Para evitar que la solución salina del puente se derrame por los vasos, que eso yo no quiero. Yo quiero que los iones migren, pero no que la solución salina se derrame. Entonces lo que hago es mezclarla con agar-agar, vamos a ver qué tiene acá, agar-agar, que es un gelificante, mezclado con la solución salina, que es cloruro de potasio, solución saturada. ¿Sí? Lo mezclo a todo esto en caliente, mezcla, en caliente, y lo voy a verter sobre el tubo en U. El tubo en U solamente lo contiene. Esto en caliente está fluido. ¿Sí? Cuando esto se enfría, lo dejo enfriar, se forma un gel. Entonces, cuando se forma un gel, ya no se derrama la solución salida sobre los vasos. Y entonces, fantástico. Lo que hace entonces es que el cloruro de potasio los iones potasio y iones cloro, lo vamos a poner al revés, van a migrar a los vasos, a las hemiceldas, para compensar el exceso de carga, evitando de esa manera que se cierre el circuito y favoreciendo que las soluciones estén conectadas sin estar mezcladas. Entonces, el cloruro va a migrar para acá y acá va a migrar el potasio, el ion potasio. ¿Por qué? Porque el ion positivo compensa el exceso de cargas positivas acá y el ion cloruro compensa el exceso de cargas positivas de aquí. Entonces logro, sí, ahí recién tengo soluciones eléctricamente neutras. Si no estaban neutras, se iban a interrumpir el flujo de electricidad, el flujo de electrones, no se iba a poder continuar, porque se va a producir un desequilibrio de cargas. Y las soluciones operan con equilibrio de cargas, o sea, eléctricamente neutras. ¿Entienden? Para eso es el puente salino. A ver si está claro ahora. Sí, profe, ¿y usted cómo se da cuenta o sabe qué tipo de solución salina usar? O sea, usted dijo que Es lo era que que los muy bien. iones tengan la misma velocidad. Sí, que los iones tengan la misma velocidad, que se llama conductancia equivalente, pero es lo mismo, ¿no? Que tengan la misma velocidad de migración al ánodo y al cátodo. Y además, ¿qué más dije yo? ¿Cómo elegía la sal? Yo había una limitación, no podía utilizar cualquier sal. Que no intervengan en la reacción. Exacto, entonces nada de yoduro de potasio, que no sé, que parece que hay algún libro, ya voy a descubrir cuál es el libro que dice eso. Hay un error ahí, no usamos nunca yoduro de potasio porque el yoduro puede intervenir en una reacción y oxidarse a yodo, por ejemplo. O sea, intervenir, ¿no? Y meterse dentro de la reacción redo de la batería e interferir, pues. Porque si reacciona ya no va a servir para lo que yo lo he puesto. ¿Está claro? Entonces, por eso es que yo elegía siempre una sal como el cloruro de potasio, que era, los iones tienen igual velocidad, podemos incluso comparar un poco los tamaños de los iones, son parecidos, entonces tienen la misma velocidad, eso ayuda a que tengan la misma velocidad, y no me interfieren en la reacción, no intervienen en la reacción de óxido-reducción.
¿Está claro eso? O sea, había limitaciones con respecto a la sal. No era cualquier sal. Y, por ejemplo, ¿qué es más conveniente, usar el cloruro de amonio o el cloruro de sodio como solución No, no, salina? no, 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 no. Yo lo que les dije de las sales más convenientes son el cloruro de potasio y el nitrato de amonio. Esas eran las más convenientes porque eran las que mejores resultados daban. Porque cuando uno va midiendo, porque esto se mide, ¿no es cierto? Usted va a medir con un tester, con algún medidor, qué sé yo, un tester, el voltaje, medidor. Si usted, por ejemplo, tiene mejor rendimiento, usted puede comparar. Cuando tiene mejor rendimiento, evidentemente la sal, las que mejor rendimiento tienen por experiencia, ¿no? Por haberlo experimentado, cloruro de potasio y nitrato de amonio. Esas van a ser las dos sales mejores. Las mejores para utilizar para el puente. Hay mucha bibliografía, incluso yo tengo una diapositiva ahí que dice cloruro de sodio, ¿no? Pero bueno, no tiene tan buen rendimiento como el cloruro de potasio. Entonces es una cuestión experimental también. No sé si hay otra preguntita. Les recomiendo, vuelvo a recomendar, no sé si lo que han entrado cuando lo dije, los videos, traten de ver los videos de toda la formación de los compuestos de los oxoácidos del fósforo, vean los videos y ahora yo les voy a cargar un apunte de soluciones que tengo para que revisen bien el tema de la expresión de la solución, estas expresiones de la dilución, ¿no? 1 en 10, 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, todo ese tipo de cuestiones, para que lo tengan claro. ¿Puede hacer un breve repaso de lo del trabajo máximo que dijo al final de la clase? ¿Cómo trabajo máximo? No entiendo. Va del delta de G. Ah, delta de G. Bueno, ustedes tenían, por ejemplo, el caso de esta reacción, sáquenme la diferencia de potencial de esta reacción. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la diferencia de potencial de esta reacción? A ver, yo la voy a poner en forma iónica. Vayan a la tabla y busquen. Las hemirreacciones, ¿no? Yo acá tengo dos hemirreacciones, la de oxidación, que es esta, zinc 2 más 2 electrones, y la de reducción, que es cobre 2 más 2 electrones. Cobre 0, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los potenciales acá? De reducción, plantéenmelo, búsquenlo en la tabla. En los dos casos. Yo voy a buscarme un vaso de agua. A ver, ¿cuáles son los potenciales? Fíjense en la tabla de potencial electroquímico. Los de reducción quiero, ¿no? Menos 0,76 el del zinc. Bien, menos 0,76 voltios, ¿sí? Y lo de cobre 2 a cobre 0. 0,34, profe. Bien, bueno, ahí ya están viendo ustedes que el potencial de reducción del cobre 2 más a cobre 0 es mayor que el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc 0. ¿Sí? Ahí ya están viendo. Entonces, el delta D va a ser igual, como lo vimos primero, o sea, como diferencia, ¿no? Es 0,34
o sea, el potencial de reducción del cobre, menos el potencial de reducción del zinc. ¿Cuánto da esto? Uno como uno. 1,1. 1,1, profe. 1,1, bien. Eso da 1,1, bien. Esa es la diferencia de potencial estándar. Bueno, esta es la cantidad, si yo esto lo puedo transformar, evidentemente, esta es la cantidad, digamos, es una medida de la cantidad de voltaje que me puede proveer esa batería para que yo poderla utilizar para que funcione otro equipo, qué sé yo, un reloj, lo que sea, ¿sí? En una época, por ejemplo, armábamos baterías, hacemos funcionar un reloj, por ejemplo, ¿sí? Entonces, utilizamos ese voltaje para realizar un trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo eléctrico para que funcione algún equipo, ¿cómo lo saco? Directamente yo les di la fórmula. Esto es igual a menos el número de moles de electrones que intervienen acá por la constante de Faraday por el potencial. ¿Sí? Esto era igual a delta de G, la energía libre de Gibbs, que es el trabajo disponible de la batería. Ustedes pueden calcular este valor. ¿Cómo podemos calcular este valor? A ver, ¿cuánto es N, por ejemplo? ¿Cuánto es el número de moles de electrones transferidos? Perdidos y ganados, ¿no? En esta ecuación está igualada. ¿Cuánto es? 2. 2. Porque acá vimos perfectamente en las hemireacciones que ¿qué pasaba? Se pierden 2, se ganan 2. ¿Sí? Por, ¿cuánto es F? ¿Se acuerdan de la constante de Faraday? ¿Cuánto era la constante de Faraday? ¿No se acuerdan? Es 96.500 coulombios. Estos son 2 moles, ¿no? Por mol de electrones. Por mol de electrones circula esta cantidad de carga. Por la diferencia de potencial, que es 1, voltios, que esto es lo mismo que decir 1,1 joule por coulombio, ¿sí? Joule por coulombio. Y les va a dar justamente en energía, ¿ves? Porque las unidades de trabajo y energía eran las mismas. ¿Cuánto le da el valor ese? ¿Cuánto da ese valor? 212.300. Bien, menos 112.300. 212.000. ¿Cuánto? 200. 200, perdón. 200. No, 212.300. 212.000, perdón. Acá tengo que modificar esta cifra y esta cifra. Vamos a ver. Menos 212.300 joule, que esto lo podemos expresar. 212.300. Exacto, en un múltiplo sería 212,3 kilojoule. Bueno, esa es la cantidad de trabajo eléctrico que me puede dar la batería. ¿Sí? Es menos. Entonces, por eso, cuando un proceso redox es espontáneo, la diferencia de potencial estándar y no estándar es mayor que 0. Y la cantidad de trabajo eléctrico o energía libre de Gibbs es menor que 0, cuando el proceso es espontáneo, ¿sí? Esos son 2 criterios para determinar espontaneidad. Eso es lo que querías vos. ¿Está claro hasta acá? ¿Te queda alguna duda? Sí, profe, Está claro. Bueno, entonces es eso, todo lo que tienen que hacer. Obtener el trabajo eléctrico. Y me interesa, ¿por qué me va a interesar a mí la energía libre, la expresión de la energía libre? Porque a partir de ahí yo voy a poder deducir una de las maneras como yo voy a deducir la ecuación de Nernst. ¿Sí? A nosotros nos va a interesar mucho que todas las fórmulas que usen ustedes las deduzcan.
Entonces la ecuación de Nernst la van a deducir primero antes de aplicarla, siempre, ¿sí? Entonces la energía libre nos va a ayudar también a llegar a eso, ¿sí? A deducirla. Entonces es la cantidad de trabajo eléctrico. Yo me acuerdo, hacíamos, hace mucho, pero ya no, hacíamos talleres en las escuelas, llevábamos talleres de la universidad a las escuelas, y a veces armábamos pilas con limones, ¿no? Colocábamos monedas y clavos. Los clavos era el ánodo porque era de zinc, o era de zinc, era el clavo, y la moneda era de cobre, y entonces íbamos conectando varios limones y después y hacíamos una batería, porque el jugo de limón es un electrolito, tiene iones. Entonces, luego las dos terminales de la pila las conectábamos a un reloj, me acuerdo, es un reloj sencillo, eléctrico, y lo hacemos funcionar el reloj. Entonces, de esa manera nosotros demostrábamos el trabajo eléctrico que le íbamos sacando a esa batería, ¿sí? Porque justamente para eso sirve la batería, por eso estudiamos la batería, para ver cómo podemos encontrar, cómo trabajar un dispositivo que nos genere energía, ¿no? Por eso están en auge ahora las baterías de litio, porque utilizan siempre compuestos de litio, que el litio es un átomo livianito, entonces sus compuestos pesan poco, y entonces tienen gran rendimiento la batería por unidad de masa. Y por eso es que son tan usadas las baterías de litio, y hay mucho desarrollo ahora de eso, ¿no? De las baterías de litio. Bueno. Tenemos 15 minutos, a ver, ¿qué más podemos trabajar? ¿Qué otra cosita quedó pendiente? La igualación de ecuaciones, ¿cómo están? De mi parte, bien. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y el resto? ¿Está bien las igualaciones? ¿El resto cómo está con las igualaciones? ¿No tienen problema? ¿No tienen ninguna otra preguntita? Entonces le voy a hacer yo pregunta. ¿Qué significa una solución? Yo tengo una solución, vamos a darla, nosotros vamos a abrir, ya por eso el foro me sirve. Yo tengo una solución, ustedes me van a contestar esto, una solución al 98% masa, densidad igual a 1,84 gramos por centímetro cúbico de sulfúrico. Calculen la molaridad. Calculen la molaridad. Estoy acá esperando. ¿Qué es 98% masa? ¿Qué significa esta expresión? Que hay 98 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Grande, 100 gramos de solución. Bueno, ¿y ahora cómo llego a la molaridad? Lo multiplico por la densidad. Si quiere decir la densidad, quiere decir que tengo cada 100 gramos, cada gramo tengo, perdón, cada gramo, sí, de solución, cada mililitro de solución tengo 1,84 gramos, sí. ¿Y cómo seguimos? Estos son gramos de solución y estos gramos de solución, así que estos pueden irse. Hay Sí. que pasar los mililitros a litro. Y bueno, Sí, entonces, ¿qué hago para pasarlo? ¿Qué hago? Ahora multiplica eso por 1,84. Ya está multiplicado, ¿eh? 98. Ya por está. 100 y hay por 100 mililitros sobre un litro. ¿Y por qué por 100 mililitros? Por Es por 1000. Por 1000, perdón. Por 1000 mililitros. Ahora estoy de acuerdo, porque si no nos vamos a enredar, ¿eh? 1 litro, bien. Y hay Entonces que ahora, dividir por 98. ¿por qué divido por 98? Porque A es ver, la masa molar del ácido. ¿cuánto es la masa molar del ácido? 98, profe. 98. ¿Qué 98. significa eso? ¿Qué Por cada mol. significa además? Un mol pesa me 98 gusta. gramos. Ahora entiendo, 1 mol igual a 98, ¿sí? 98 gramos. Chau. Y ahora tengo todo para que me queden litros, en mol por litro, molaridad. ¿Cuánto es eso? 18,4.
18,4, grande, molar. Ahora esto yo lo quiero diluir 1 en 5. ¿Qué significa? Dilución. ¿Qué significa? Un mililitro de 1 mililitro de soluto en 5 mililitros de solvente. 1 mililitro de ácido, de solución, no es en 5. Porque 1 en 5 significa que tengo 5 partes en total. Esta es una parte. 1 mililitro más. Esta es una parte. Yo tengo 5 partes en total. 4 mililitros de soluto. Ahora sí. 4 mililitros ¿de qué? ¿De qué? De solvente, de agua De sería. agua, porque realmente es agua. Bien. Estas son las 4 partes que faltan. ¿Sí? Esto es si yo quiero preparar un volumen de ¿cuánto? 20%. ¿Qué volumen estoy preparando acá? 20%. No, ¿qué 20%? Volumen. 5 mililitros. 5 mililitros, claro, exacto. Lo que del 20%, lo que está diciendo el señor es lo siguiente, que cuando yo hago esta dilución, al tener una parte, es cierto que esto es 20% y esto es el 80%. ¿Sí? Volumen en volumen, cuidado, ¿no? Volumen en volumen. Bien, eso es cierto. Ahora, si yo quiero 100 mililitros, yo no quiero 5, qué poquito. Para preparar 5 minutos no dura nada. Se me va a volar en el práctico. Y si quiero preparar 100 mililitros de solución, ¿qué hago? ¿Pero con qué concentración? 1 en 5. 100 mililitros de solución, 1 en 5. ¿Qué hago? Serían 20 mililitros de solución por Tomo 80. 20 mililitros de solución, ¿sí? Y 80 de agua. Ah, grande, 80 mililitros de agua, grande. Ah, nuevamente tengo una parte aquí y 4 partes aquí. ¿Sí? Eso es la dilución. Eso es lo que yo les dije. Yo lo que les puse ahí no era 1 en 5, otro ejemplo, lo mismo. 1 en 10 sería lo mismo. Eso es, entonces, cuando yo les planteo estas expresiones de la dilución, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 2, por ejemplo, ¿qué significa 1 en 2? Por ejemplo, si yo tenía 18,4 molar, ¿no es cierto? Y la diluía 1 en 5, ¿tenía cuánto de concentración al final? 20. ¿Qué concentración? 3,68 molar. ¿Cuánto? 3,68 molar. ¿Pues de dónde has sacado eso? De dividir en 5 la concentración. Tal cual, ¿eh? Dividido 5. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces va a ser eso dividido 5. Esa va a ser la concentración final. Tal cual. ¿Sí? Si yo en lugar de eso quiero otra cosa, y todavía no les pregunté cómo prepararla, porque estos son todos cálculos, todavía no hemos entrado a la preparación, ¿no? 1 en 10, ¿cómo sería la concentración final? 1,84. 18,4 dividido 10. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos entonces este tipo de expresiones se utilizan para diluir fundamentalmente, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cuando yo tengo el caso ese de que que ustedes me dijeron, yo tomo 1 mililitro y le agrego 4 de agua. ¿Eso se hace con el ácido sulfúrico? Profe, la solución madre es... Es la concentrada, al 98%, que es 18,4 molar. Esa es tu solución madre. Ok. Y ahora vos podés tomar 1 mililitro y agregarle 4 mililitros de agua. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Bum! No puede hacerse eso. ¿Por qué no puede hacerse eso? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué pasa con el ácido sulfúrico? O con otros ácidos, pero específicamente con el ácido sulfúrico. No puedo hacer eso. ¿Por qué?
¿Empieza como a saltar, profe, o nada que ver? Claro, va a haber una proyección brutal porque tiene tanta afinidad con el agua que la disolución es tan exotérmica que producen proyecciones. Entonces, jamás haría eso, jamás, pero por las características, no lo hago con ningún ácido, porque hay una frase que le deben haber dicho ustedes en química general: no hay que dar de beber a los ácidos. ¿Qué significa? Que nunca a un ácido yo le agrego agua, jamás. Yo hago al revés. A los 4 mililitros le voy a ir agregando gotita, gotita, con una paciencia oriental, bajo con una canilla, bajo la canilla, el grifo de agua para que se vaya enfriando. Porque es una reacción muy exotérmica, la reacción de agua. Más que reacción, es una disolución en realidad, es una disolución. Bueno, las disoluciones tienen un calor exotérmico brutal. Entonces jamás podría hacer eso. Presten atención a esas cuestiones. No hay que dar de beber a los ácidos. De algún lado sale la frase esa. Bien. Entonces, eso es lo que yo les pregunté en el foro. Por eso es que siempre les voy a preguntar, estén atentos, porque todo el tiempo voy a generar preguntas e interrogantes para que ustedes vayan preguntando, revisando, leyendo, preguntando acá, allá, a todos lados, y estén así, para que podamos ir avanzando en el aprendizaje. Así se avanza en el aprendizaje. Preguntándose cosas, golpeándose con los problemas, porque si uno nunca hace un problema, nunca va a saber cómo lo puedes resolver. Entonces, de esa manera voy planteando. Los problemas de la guía, yo ya les dije, no se hacen todos. No dejen ninguno sin hacer, ninguno sin consultar, porque entran todos en el parcial. O sea, no le voy a tomar todo, siempre elijo alguno porque no lo puedo hacer muy largo al parcial, pero siempre elijo alguno de la práctica. Y todo lo que vaya diciendo en teoría, todos los razonamientos a lo que lleguemos, por ejemplo, yo les pregunte, describa los componentes, cómo prepara el puente salino e indique detalladamente su función. Quiere decir que le pedí todo lo que le expliqué. Eso significa. Y los 10 puntos, los 5 puntos, lo que corresponda, es si está todo. No si está más o menos, bueno, qué sé yo, más o menos con ojos de abuela, no. Tiene que estar todo. Tiene que estar todo porque yo lo expliqué. Yo me tomé el trabajo, yo contesté las preguntas, ahora se me ha hecho un lío la consulta, pero siempre estoy en las consultas de tiempos inmemoriales y contesto las preguntas, así que así va a ser la cuestión. No se pregunta nada que no se dio, pero se pregunta todo lo que se dio. Eso es lo que tienen que saber. ¿Alguna otra pregunta? Así que cuando faltan preguntas, sí. ¿Puede explicar un poco sobre las concentraciones de ppm? Bien, ese es interesante. Veamos qué son los ppm. ppm significa parte por millón, ¿no? Si son soluciones acuosas, vamos a ver, son soluciones acuosas, desde acá, si yo le digo, por ejemplo, 10 ppm, significa que tengo 10 miligramos por litro. O también puedo decir, puede ser 10 miligramos por litro, sí, está bien, ¿no? A ver, ¿qué era otra cosa que me había salido? No, sí, 10 miligramos por litro. O bien podría ser también 10 microgramos por mililitro. También podría ser, ¿no? Eso también es un ppm. Eso también es ppm. Eso en soluciones acuosas. Y cuando es, por ejemplo, un mineral, entonces es miligramos por kilogramo, por ejemplo. Miligramos, en el caso de los minerales de oro, en que el oro está en pequeña cantidad dentro de un mineral, entonces son miligramos de oro por kilogramo de solución. Es el caso de un mineral, ¿no? Eso sería ppm. Entonces, en base a esto, ustedes pueden hacer los cálculos perfectamente, ¿sí? ¿Está claro hasta acá qué es ppm? Y ppb, por ejemplo, que se usa tanto ahora muchas veces en la bibliografía, ppb, un ppb, por ejemplo, es 1 miligramo por 10 a la 3 litros.
o 1 microgramo por litro. Estos serían los ppb. Por ejemplo, cuando yo tengo concentraciones de sustancias que son muy peligrosas aún en pequeñas cantidades, como el caso del arsénico, del cianuro, ustedes van a ver que ahí los tenores permitidos son muy bajos, entonces las concentraciones son muy pequeñitas y aún en concentraciones pequeñitas genera un gran perjuicio. Entonces ahí utilizo ppb, por ejemplo, ¿ves? Para el arsénico. ¿Cuál es el tenor de arsénico para aguas superficiales o aguas para consumo? En la Argentina, 50 ppb, por ejemplo. ¿No? Ese es lo máximo. Si tiene más de 50 hay contaminación. Si tiene menos, no. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, es una expresión bastante utilizada. Profe, una pregunta que no Sí. tiene que ver con la teoría. Sí. Con respecto a los informes de laboratorio, ¿Cuál es su problema? no, que si había alguna fuente, tamaño en específico para usar. Ya se lo puse todo en el reglamento. Ahí No, está o sea, todo. quería preguntarle si era la misma de la monografía, porque no, yo lo leí y No. En el reglamento, vaya al reglamento donde dice la parte de informe de laboratorio y ahí dice la extensión, todo, que no puede ser más de 4 hojas, que es informe digital, que es formato PDF. Está todo en el reglamento, vaya al reglamento, está todo. La monografía también tiene su requerimiento, que también está puesto ahí en el Moodle, ¿no? Que son 8 hojas a 4 como máximo, incluida la portada de la monografía. La portada es importante porque está todo, ¿no? Nombre, materia, año, todo. Entonces, pero eso está todo ahí, así que eso vos sacalo de ahí. Bien, acá hay otra más que se la incorporo acá a ppm, 10 ppm, para que también lo puedan utilizar, es 10 miligramos por litro o 10 microgramos por mililitro. Les recuerdo, 1 microgramo es igual a 1 por 10 a la menos 6 gramos, ¿no? O también pueden poner 10 gramos cada 1000 litros. 1000 litros. ¿No? Todo eso es ppm. Todas esas son expresiones de ppm. Todo. Y vayan al reglamento que está todo ahí. Hemos tratado justamente, yo he armado un borrador, lo he discutido con todos los docentes de la cátedra y todos han hecho aportes al reglamento de acuerdo a la experiencia que tenemos de trabajo y bueno, ahí está todo. Y el tema de los informes, el año pasado nos teníamos gravísimos problemas porque nos mandaban 2 archivos. Uno con las respuestas de los cuestionarios y otro con el cuerpo del informe. Así que era un loquero de archivos y por ahí mandaban uno solo, el otro no. Entonces aparecía como que no entregaban, un loquero total. Ahora es un solo archivo con todo. No con una partecita así, otra partecita no, con todo. Profe, acabo de fijarme en el reglamento, pero no dice nada del tamaño de la letra. No, eso no importa, el tamaño de la letra, no hay requerimiento. Por eso no hay le requerimiento. preguntaba. No. Eso organícelo usted. Usted tiene 4 carillas para resolver el informe. Organice el tamaño de la letra usted. No hay requerimiento de eso. Utilice mucho tablas para presentar los resultados, ¿no? En vez de escribir todo, utilice tablas, porque le va a resultar mucho más utilizar en menos espacio, puede mostrar mucha la información. Bueno,
Los dejo porque ya son las 16, tengo clase, así que en todo caso el viernes vuelvo a tener consulta, igual la profesora Silvia, me voy yo, ¿qué te parece? Y Yo continúo aquí. yo continúo. Pero, ¿Cómo no, hago para ¿sabes lo que pasa? Es que si vos te vas y alguien quiere entrar, no lo voy a poder dejar entrar. Ah, entonces, ¿sabes qué? Voy a salir y mando un nuevo link. Manda un nuevo link. Bueno, me despido entonces. Nos Chao, vemos. profe. Hasta luego. Chao, profe. Manda Chao, un nuevo profe. link porque vos seguís. Gracias. De nada. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.